En 1992, en Pskov, ciudad ubicada a orillas del río Velikaya, en su confluencia con el río Skav, esta ciudad es considerada una de las más antiguas de Rusia. Cumplió 18 años, por lo que debía abandonar el lugar donde había vivido durante tanto tiempo. Desde muy joven, se encontró solo en el orfanato. Vivió sin la ternura de su madre ni el cariño de su padre. Siempre había soñado y deseado tener una familia y hermanos. Desafortunadamente, la vida solo le deparó crueldad e injusticia. Debido a que el gerente, el guardia e incluso los trabajadores lo maltrataban, pensó muchas veces en escapar, pero se retractó porque era consciente de que vivir en la calle es mucho más difícil que vivir en el orfanato. Nikolai fue un joven que tuvo una infancia difícil y atravesó duras condiciones lejos de sus padres cuando lloraba. Y en su dolor, no había nadie a su lado para secar sus lágrimas. No encontró a nadie que lo apoyara y se cayó, pero luego se levantó solo. Como resultado, Nikolai aprendió a confiar en sí mismo, a afrontar las dificultades y problemas de la vida y a nunca rendirse. En la escuela, sus compañeros lo llamaban pobre y se burlaban de él. Tenían envidia de él porque era el primero en todas las etapas y niveles de su educación. Era un estudiante inteligente y exitoso, y la mayoría de sus profesores lo querían y apoyaban. Nikolai salió del orfanato. Según la ley, solo tenía ropa vieja y documentos de sus estudios. Afortunadamente, terminó la secundaria con honores. Como consecuencia, Nikolai obtuvo una beca para estudiar en la universidad, lo que le dio la oportunidad de completar su educación superior. Y fue entonces cuando comenzó la temporada universitaria, meses después. Nikolai no tenía dónde vivir ni dinero para comprar comida. Había pasado días difíciles, durante los cuales dormía en la calle. Muchas noches se mantenía despierto por miedo a los perros rabiosos que andaban de noche o a los borrachos que peleaban con cuchillos a su lado. Además, Nikolai durmió varias veces sin comer. Buscó trabajo en restaurantes, cafés y tiendas de la ciudad, pero no encontró trabajo en ninguno. Nikolai sufrió todo tipo de pobreza, necesidad y privaciones, pero no se rindió. Además, todas esas circunstancias difíciles lo fortalecieron y lo impulsaron a hacer todo lo posible para cambiar y mejorar su situación lo antes posible. Unos días después, Nikolai empezó a trabajar de portero en una tienda. Aunque trabajaba tanto, apenas ganaba dinero. Esto se debía a que el dueño de la tienda era un explotador despiadado. Sin embargo, Nikolai no pudo encontrar otro trabajo u otra mejor opción. Además, se negó rotundamente a mendigar, ya que ya no quería dar limosna. Nikolai quería recolectar dinero para comprar comida y ropa nueva. Además, ahorró una cantidad para usarla cuando comenzara la temporada universitaria. En ese momento, Nikolai se matriculó en la Universidad Estatal de Pskov, en la carrera de Administración de Empresas. Así, durante sus estudios, residía en el campus universitario. También trabajaba en su tiempo libre en un restaurante de comida rápida cerca de la universidad para ganar suficiente dinero para cubrir sus necesidades y gastos. A pesar de las difíciles circunstancias, Nikolai se negó a rendirse, sino que estudió con ahínco y diligencia. Al mismo tiempo, trabajaba arduamente en un proyecto importante. Durante ese periodo, planeaba mejorar sus condiciones de vida para tener una vida mejor en un lugar más hermoso y librarse de la pobreza y el sufrimiento. Durante años, Nikolai vivió solo, sin familia ni amigos, además de la falta de dinero. A pesar de que su deseo de lograr su objetivo lo obligó a perseverar y ser paciente, estudió administración de empresas. Gracias a su diligencia, se graduó con éxito y obtuvo una licenciatura. Tras graduarse, Nikolai alquiló una pequeña habitación y decidió seguir adelante con su objetivo, especialmente tras el gran éxito del proyecto en el que trabajaba día y noche. Esto le ayudó a fundar una pequeña empresa de viajes y turismo, tal como lo había soñado. 5 años después, la empresa creció y mejoró. Además, Nikolai era inteligente y tenía un hombre trabajador que demostró ser. En un corto periodo de tiempo, su eficiencia laboral y sus cualificaciones en el sector le permitieron organizar una reunión de asociación con una reconocida empresa de la ciudad. Esta oportunidad sin duda le abrirá grandes perspectivas y éxitos para su empresa. Nikolai tenía una importante reunión de negocios, así que madrugó y se preparó para ir a la empresa de Anasamov. Al entrar, la secretaria lo acompañó a la sala de reuniones. Allí se encontró con un grupo de empleados encabezados por el dueño de la empresa, Alexander, un exitoso y famoso empresario de 60 años.
Estaba allí para asegurarse de cerrar el trato según sus deseos y condiciones. Sin embargo, Alexander se sorprendió al ver a Nikolai, ya que en ese momento sintió una extraña sensación hacia él, como si lo conociera desde hacía mucho tiempo o hubiera tenido alguna conexión con él. Alexander se sintió asombrado porque, a pesar de su corta edad, Nikolai fundó una empresa que triunfó en el sector en poco tiempo. La reunión terminó después de que Nikolai y Alexander acordaran las condiciones establecidas, las ganancias que cada parte obtendría, así como los diversos detalles de la asociación. Se estrecharon la mano de nuevo antes de que Nikolai abandonara la empresa para volver al trabajo. También sentía que Alexander era cercano a él o que existía una relación entre ellos, pero rápidamente justificó el asunto convenciéndose de que la razón de su sentimiento era que, una semana después, vivía solo sin sus padres en una casa grande y maravillosa que parecía un palacio. Allí vivían los Anasamotos. La familia estaba compuesta por Alexander, su esposa Sofía, su hija Anushka y su hijo Roman. Además, Alexander tenía un hermano, Leonid, que vivía con él, su esposa Vasilia y sus dos hijas. Los miembros de la familia Anasama estaban reunidos en una habitación equipada con equipo médico. Allí, una anciana yacía en cama, parecía estar agonizando y estaba dando su último aliento. Antes de morir, Vasilia les contó a la familia un secreto que había permanecido oculto durante muchos años. Tras escucharlo, se sintió conmocionada y enojada. En ese momento, Sofía se desmayó y cayó al suelo. Vasilia era una mujer materialista y explotadora, a quien solo le importaba el dinero y el prestigio, y que podía hacer cualquier cosa para conseguirlo. Hace varios años, cuando nació el hijo de Alexander, ella no tenía hijos varones en ese momento, pero solo tenía una hija, por lo que temía que su abuelo le diera toda su fortuna, ya que era el primer nieto de la familia. En consecuencia, Vasilia decidió alejar al bebé de sus padres y de ella para siempre. Como tenía 2 años, lo secuestró de la casa y lo puso. Lo encontraron frente a la puerta de un orfanato, lejos de la ciudad. Todos quedaron atónitos tras escuchar lo que Vasilia había dicho antes de morir. Pero la conmoción de Alexander y Sofía fue mayor. Nunca sospecharon que ella pudiera ser quien separó a su hijo pequeño de ellos. Alexander no perdió tiempo y fue directamente al orfanato del que Vasily le había hablado para buscar a su hijo. Gracias a su poder y autoridad, Alexander hizo que el propio director del orfanato buscara toda la noche para descubrir la identidad de su hijo, con la ayuda de todos los empleados. Esto ocurrió después de que Alexander les contara el día en que su hijo fue llevado a la puerta del orfanato y su nombre, que estaba escrito en la cubierta blanca que cubrieron. A la mañana siguiente, el director del orfanato le dio a Alexander toda la información que había encontrado sobre su hijo y le dio una foto de cuando terminó la secundaria. En la compañía de Nikolai, él estaba sentado en su oficina revisando unos archivos. De repente, se abrió la puerta y Alexander entró. Se acercó a Nikolai y lo abrazó fuertemente, repitiendo repetidamente la palabra mi hijo. En ese momento, Nikolai se sorprendió por lo que estaba sucediendo y le dijo que no tenía padres. Lo habían abandonado de pequeño, por lo que se crió en un orfanato. Después, Alexander le contó a Nikolai lo sucedido hacía 28 años. Además, dijo que él y Sofía no lo habían abandonado, sino que había sido secuestrado por la esposa de su tío y se lo habían arrebatado. Además, lo buscaron durante varios años, pero no encontraron rastro de él. En ese momento, Alexander se dio cuenta de que Nikolai estaba distraído y no creía lo que le había dicho. Por lo tanto, Alexander no encontró otra solución que llevarlo al hospital más cercano. Allí le realizaron una prueba de ADN y Alexander le pidió a la enfermera que le diera el resultado lo antes posible. Después de esperar horas, Nikolai leyó el resultado. La prueba de ADN. En ese momento, una lágrima le rodó. Alexander estaba lleno de alegría porque finalmente había encontrado a su hijo mayor. No tardaron mucho, pero padre e hijo se abrazaron. El encuentro de Nikolai con su madre, hermana y hermano fue muy conmovedor. Sofía estaba acostada en la cama, sorprendida, al ver a Nikolai frente a ella. Después de que Alexander le dijera que había encontrado a su hijo, Sofía se levantó rápidamente y lo abrazó con cariño y ternura. Con lágrimas en los ojos, Nikolai también la abrazó, sin culparla, pero se sentían muy felices. Luego abrazó a sus hermanos y les dijo que finalmente tenía una familia amable. Después de todas las dificultades que había experimentado y de vivir solo, había encontrado a sus padres, hermanos y hermanas. En ese momento,
Su tío también se acercó y se disculpó por lo que había hecho su esposa. Le dijo que no sabía nada del asunto, pero Nikolai no lo culpó, pero le dijo que no era necesario disculparse, ya que no era su culpa. Pasaron los meses y Nikolai finalmente formó una familia, así que se mudó a vivir con ellos en el palacio. También asumió la responsabilidad de administrar los asuntos de la empresa después de que su padre, junto con Roman y Anushka, se marchara. Además, trabajaba duro para desarrollar su propia empresa y hacerla más famosa y exitosa. Gracias por ver el video, dale a me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.